Bien, la otra gran crisis es mundial y es más grave, por supuesto, es la que está ocurriendo en este momento, desde hace 2 años por lo menos, en un ambiente normal de tensión, con la decisión del presidente Trump de atacar las estaciones nucleares de Irán, que implica el ingreso de Estados Unidos en la confrontación directa contra Irán. Es un cambio fundamental en la geopolítica internacional y vamos a conversar del tema con Francisco Belaúnde, internacionalista, que nos va a dar una explicación de lo que está pasando. Francisco, buenos días. Buenos días, Augusto. Gracias por la invitación. Cuéntanos, por favor, ¿cómo interpretas lo que ha pasado, la decisión de Estados Unidos? ¿Qué es lo que implica? Bueno, finalmente Donald Trump, que quería parecer como una persona que quería apuntar a la diplomacia, ¿no? Finalmente dio el paso de meterse de lleno en la guerra entre Israel e Irán, ¿no? Como en el caso de Israel, por supuesto, violando el derecho internacional, ¿no? Más allá de todo lo que se pueda criticar, por supuesto, al régimen teocrático, ¿no? de Irán. Ahora lo escalada. Ahora, ¿hasta qué punto puede haber una escalada? Digamos, algunos hablan, ¿no?, de riesgo de guerra mundial. Tampoco se va a llegar a esa situación. ¿Por No, qué? usted Porque cree que no. finalmente, Le quería preguntar primero, ¿usted cree que la decisión, usted, a ver, lo preguntaría de una manera simplona, pero ¿aprueba o desaprueba la decisión de Trump de enviar estos aviones a destruir el potencial nuclear de Irán? no, desde el punto de vista del derecho internacional, yo soy profesor de Derecho Internacional Público, obviamente tengo que condenar una acción de este tipo, ¿no? Y además hay otro tema, y el tema es hasta qué punto efectivamente, sobre todo también por el hecho que el propio Donald Trump en su momento echó por la borda la negociación que hubo en 2015, este acuerdo para frenar el programa iraní, ¿no? Entonces, ese señor que echó por la borda ese acuerdo, después intentó hacer un nuevo acuerdo que se iba a parecer muchísimo al que finalmente él desechó y finalmente decide meterse en esta confrontación. Por supuesto que es muy peligroso que un país como Irán, una teocracia, Claro. tenga una bomba atómica. Yo creo que evidentemente eso es peligroso. El tema está en que los propios servicios secretos de Estados Unidos, a los que finalmente Donald Trump les dijo que están equivocados, lo cual llama un poco la atención, lo mismo dice cuando los economistas están equivocados porque él sabe más de economía, le dijeron que no había evidencia que Irán ya había decidido tener una bomba atómica, que estaba cerca, sin duda, pero no había decidido todavía, estaba en esa duda, ¿no? Y finalmente lanza este ataque. En el fondo, es lo que ha hecho Donald Trump, es finalmente hacer algo que, de alguna manera, digamos como que Israel ha tercerizado, ¿no?, su acción en parte contra Irán. De alguna manera, Donald Trump ha actuado influenciado, ¿no?, por el gobierno israelí, que se metió a atacar a Irán cuando justamente tampoco habían evidencias, ¿no? Si bien es verdad, Irán estaba cerca, pero no Pero es que había Irán había... bastante evidencia. No sé si leíste un informe de The Economist la semana pasada, donde habla del documento que ha mostrado Israel a los países, Alemania, a Estados Unidos, por qué se justificaba que ya Irán estaba muy cerca de completar su capacidad nuclear y con disposición a utilizarla. A ver, Irán estaba cerca, pero no quiere decir que yo ya tomó la decisión de ya construir bombas atómicas. Yo puedo entender que desde el punto de vista militar hay que evitar, efectivamente, Israel siempre lo ha hecho, ¿no? Cuando ha visto que un país, como el caso de Siria, de Irak, de alguna manera podía acercarse a fabricar una bomba atómica, pues no quiere correr riesgos. Y es verdad también que ese Especialmente misma cuando te han posibilidad... matado 6 millones de personas hace menos de un siglo, ¿no? No, de acuerdo, pero lo que pasa es que con eso no puedes justificar cualquier cosa. Por ejemplo, lo que más me parece terrible en este momento es que nos estamos olvidando lo que está pasando en Gaza. Esta guerra con Mm. Irán nos hace olvidar la terrible tragedia en Gaza, que todos los días siguen muriendo palestinos de Gaza. Eso me parece absolutamente terrible, porque es verdad, bueno, más allá del tema de derecho internacional, yo puedo entender que efectivamente que Israel haya tomado la decisión que tomó, pero lo que me parece más terrible para mí es que eso hace olvidar, ¿no? Porque hay que decirlo, Israel está cometiendo crímenes en Gaza, eso nadie lo puede negar. Entonces, eso me parece terrible. Yo puedo entender políticamente y militarmente que haya decidido atacar a Irán, ¿no? Y lo que sí, bueno, y que Estados Unidos haya metido, eso lo entiendo menos, ¿no? Pero en fin, se metió igual. Ahora,
¿Hasta qué punto eso va a detener totalmente el programa de minería Hmm. nuclear? No lo sabemos, eso no lo sabemos, ¿no? Pero para mí lo más importante ahora, lo que más me choca ya como ser humano, más que internacionalista, Sí, claro. es la tragedia en Gaza. Y me parece que, como decía el Papa, eso no hay que olvidarlo. No podemos olvidar lo que está pasando en Gaza, que para mí es el problema principal en estos momentos. Porque otra vez, lo de Irán, no creo que eso no va a escalar a una guerra mundial. No, Va a haber, sí, usted no, eso no va, cree, Francisco, que obviamente. entre lo que estás hablando de Gaza, Ucrania, el apetito que no deja de mostrar Xi Jinping por lo que en Taiwán, lo que pasa en África, no son expresiones de que estamos en un momento de preguerra o de repente ya estamos en otro tipo de guerra, de tercera guerra? A ver, mira, yo creo que el derecho internacional público, de alguna manera, todo este orden internacional que existe de la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera no ha sido perfecto. No ha sido perfecto, pero mal que bien ha dado cierto orden y previsibilidad al mundo, ¿no? Hmm. Ahora, lamentablemente, eso ¿Cuándo se quebró eso? ¿Perdón? ¿Cuándo se rompió eso? ¿Cuándo se quebró eso en esta vorágine Bueno, ya que hemos entrado hace 3 años? el hecho digamos, las potencias siempre cuando han querido, han violado el derecho internacional público. Lo hizo Estados Unidos con Irak, que fue una mentira ese ataque, ¿no? A partir de Así una es. mentira. Obviamente Putin ataca a la Ucrania, pero lo más grave es el gobierno de Donald Trump, porque en medio de todo, el gobierno de Estados Unidos era una especie, entre comillas, de garante. Pero cuando tienes a un presidente que amenaza con invadir Panamá, que amenaza con invadir Groenlandia, e incluso a nivel interno viola el derecho interno de Estados Unidos, te das cuenta que estamos ante un país que, ese es el problema, Estados Unidos ha dejado de ser digamos, el garante a medias, pero garante en Hmm. medio de todo del derecho nacional público. Eso es lo más grave que me parece que está Y pasando en el cometiendo mundo. violaciones internas, deteniendo gente por sus opiniones y cosas como esas. Pero por eso te reitero la pregunta. Como un presidente como Trump en Estados Unidos, Putin en Rusia, ambos jugando y esperando a ver qué dice China y con quién está. ¿Hay un riesgo de una tercera guerra mundial? ¿Y qué sería una guerra mundial en este momento para imaginarnos? Pero primero si es que hay un riesgo real o no. A ver, primero sí, hay riesgos por todos lados, ¿no? Porque ¿qué pasa si por ahora Rusia no tiene la necesidad de utilizar armas atómicas contra Ucrania porque finalmente está avanzando de a poquitos? Pero ¿qué pasa si Ucrania en un momento dado comienza a avanzar, a Claro. recuperarse y comienza a hacer retroceder a los rusos? No Hmm. sabemos cómo van a reaccionar en ese momento, ¿no? Porque además los rusos, ok, están avanzando un poquito, pero tienen serios problemas militares igual y también económicos. En el Claro, caso de China con Taiwán, ¿qué claro. pasa si China decide atacar a Taiwán? Tenemos ahí un serio problema. Entonces, por todos lados, efectivamente, podría darse una conflagración. ¿Y qué No pasa con si el es que tema, otra el vez. señor en Rusia, Putin, siente que las cosas no están yendo bien, entonces pone un pie en Estonia o pone un pie en Finlandia, a ver qué pasa y si es que Trump va a defender eso o no? O sea, que ahí me pregunta, ¿hay un riesgo de que esto pueda desmadrarse más temprano que tarde? Hay un riesgo por ese lado, sí, hay un riesgo, porque efectivamente cuando ya no tienes contenciones, no tienes ningún tipo de contención de parte de los propios líderes, evidentemente eso se puede escalar, porque además las guerras a veces suceden no tanto, digamos, porque una sucesión de escaladas, ¿no? De Claro. tensiones, y llega un momento que ya como que te agarra y te ves arrastrado por una situación que eventualmente tú no querías que llegara a tal extremo, ¿no? Es un poco como lo que se arriesgan pensando no va a pasar tal cosa, pero al final ocurre lo peor. Ese es el mayor, la guerra podría ocurrir por ese tipo de cosas, como la Primera Guerra Mundial, que Claro. ocurrió por una serie de alianzas entre las potencias que fueron arrastradas a una guerra que eventualmente no querían a ese nivel en todo caso, ¿no? ¿Qué cosa podría detonar eso? No sé, una respuesta de Irán, del Ayatollah en Estados Unidos, una versión nueva de las torres o algo así. No, no creo. No, porque otra vez, Irán es una potencia regional y no tiene apoyo de nadie. Irán tiene como socios a Rusia y a China, pero Claro. ninguno de los países va a intervenir a su favor. O sea, Esa es Irán la en este pregunta. ¿No momento van a intervenir? ¿Por qué? no lo creo. En Rusia sus antecedentes, lo que hemos visto, por ejemplo, con el caso de Azerbaiyán con Armenia, tenía una alianza militar con Armenia y no quiso intervenir para nada, incluso cuando Azerbaiyán ha puesto un pie en el territorio armenio.
Y en general Rusia, lo hemos visto en el caso de Siria, que también al final, como está muy con los temas con el tema de la guerra de Ucrania, no ha defendido, finalmente dejó sola al dictador Bashar al-Assad. O sea, no es un país que realmente apoye a sus socios. Hay que decir además que no es que Rusia tenga una alianza militar con Irán, porque una alianza militar sí implicaría eventualmente, Claro. teóricamente por lo menos, aunque con Rusia nunca se sabe, que Rusia interviniera. No lo tiene. Entonces no va a intervenir. En el caso de China, mucho menos. China no se quiere meter en guerras que no sean las suyas. Entonces no, por ahí no va a haber, por ¿Y ese cuáles son lado las no va guerras a haber. de China? Lo de China lo que más le preocupa es el tema de Taiwán, ¿no? Taiwán. Y por supuesto su dominio del mar del sur de China, ¿no? Donde se ha apoderado de las zonas económicas de los países como Vietnam ¿cómo se llama? Y Filipinas y demás. Eso es lo que más les preocupa por ahora, ¿no? Pero no más que eso. Pero no el tema de, no, en el Medio Oriente ahí no va a haber una guerra mundial por más que efectivamente haya miedo respecto de eso, digamos, de una escalada, pero una guerra mundial por ahí no creo, ¿no? No creo que, lo veo muy difícil que pueda haber una guerra mundial. Hablando del tema de esto, yo sí estaría feliz que el régimen de los ayatolás desapareciera, ¿no? El problema está que, por ejemplo, que ese es otro objetivo de Netanyahu, ¿no? Y también Claro. aparentemente también de Donald Trump. Pero ¿qué pasa si cae ese régimen? No necesariamente va a surgir un régimen democrático como quisiéramos. Bueno. El problema ahí es que podría haber una guerra civil, ¿no? Podríamos tener un escenario En Siria es tipo, un ejemplo reciente de eso, ¿no? claro, Siria y Libia, ¿no? Lo Entonces, que viene una después cosa. no es necesariamente mejor. Efectivamente, al final podemos pasar de Guatemala a Guatepeor y eso podría desestabilizar a toda la región. Ese es el problema de estas guerras, porque finalmente pueden tener consecuencias que no son previstas. En el caso de la invasión de Irak por Estados Unidos, llevó a la creación, llevó primero a que Al Qaeda se metiera en Irak y después de ahí surgiera el Estado Islámico y los errores terribles que cometieron los norteamericanos hicieron que el Estado Islámico adquiriera el poder que tuvo, ¿no? Y se expandiera también en Siria. Entonces, a veces ese tipo de intervenciones no sabes cómo termina y me temo que en Irán podría pasar algo similar, por más que yo quisiera, por supuesto, que ese régimen teocrático absolutamente dictatorial desapareciera. Pero ¿qué puede venir después si no tienes Claro. una cosa que hayas calculado realmente? Porque en Irán no veo fuerzas internas, ¿no? Que tengan la fuerza de poder reemplazar a la actual dictadura de los ayatolás, ¿no? ¿Cuán dañado ha quedado Irán luego de todo esto? ¿Qué es lo que se sabe? Porque Irán ha sido el gran financiador de los grupos terroristas en el Medio Oriente, ¿no? A Hamas, al Hezbollah, a los hutíes, era el gran financiador que mandaba a otros y ahora le ha tocado directamente a Irán. Está muy debilitado porque otra vez, justamente lo que tú decías, ¿no? Israel antes tenía miedo que si atacaba a Irán, inmediatamente Hezbollah y Hamas le mandaran una andanada de cohetes, ¿no? Que ahí iba a provocar una serie de bajas en la población civil. Al destruirlos casi totalmente, ese riesgo desapareció. Y encima, el gobierno sirio de Bashar al-Assad, la dictadura de Bashar al-Assad cae, incluso también por ese lado, digamos, ahí Irán pierde un arma también contra Israel. Por eso que en parte Israel tomó la decisión de atacar ahora a Irán, porque ve que no van a atacarlo directamente, ¿no? Entonces Irán sí está muy debilitado, tiene todavía manera de golpearlo, estamos viendo todos los días, ¿no? Claro que sí. Está muy Y debilitado. un león, una bestia herida puede ser muy, muy peligrosa, ¿no? Sí, bueno, pero si tienes dos patas que ya no funcionan, tres dientes menos, pues tienes menos posibilidades de hacer daño. Que puede hacer daño, sí, un zarpazo igual te puede dañar, pero de ahí realmente hacer, como ellos dicen, que se va a ver ahora lo inimaginable, cosas que nunca se habían visto, eso me parece más una bravuconada que otra cosa. Pero sí pueden generar daño y en particular si cierran el estrecho de Hormuz, ¿no? Si Claro. efectivamente hacen eso, claro, ahí la economía mundial se va a ver afectada, claramente, ¿no? Ahora, no Francisco, una entiendo pregunta final. ¿Qué debería estar sí. haciendo la Cancillería peruana en todo esto? ¿Leer los cablos, lo que sale en las noticias o hay algo que la política exterior, Torre Tagle, debería estar pensando de qué implica más allá de que sube el precio de la gasolina y esas cosas? No, bueno, O decir, este es un lío que queda muy lejos, no tenemos nada que hacer y seguimos como nada, Hakuna Matata. no, han lanzado un comunicado, ¿no? Un comunicado donde expresan su preocupación
no veo qué mucho más puede hacer, ¿no? Pues, realmente se puede decir, bueno, pero tiene que indignarse por la violación del derecho Ya, internacional pero eso sí, público, pero lo ¿no? que me interesa es explorar, por ejemplo, teniendo unas inversiones chinas en el Perú importantes, cómo estar cómo ubicarnos en esta pelea, finalmente es Estados Unidos-China por los temas económicos, cómo la política exterior peruana puede acomodarse para entender esa geopolítica que va cambiando. O No, no hay yo nada creo que que hacer y esperar que todo ocurra. No, yo creo que como todos los países de la región tenemos que finalmente no podemos tomar partido ni por uno ni por otro, ¿no? Yo creo que acá tenemos que ver nuestros propios intereses y desde el punto de vista económico necesitamos tanto a Estados Unidos como a China. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y creo que hasta ahora me parece que el gobierno peruano, como otros de otros países, de alguna manera dicen, bueno, expresamos nuestra preocupación, lanzamos comunicados, pero más allá de eso no podemos tomar partido por ninguno de los bandos en esos momentos, sería una locura, ¿no? Francisco, te quiero agradecer muchísimo que nos puedas acompañar para poder explicarnos lo que está pasando. A veces me preocupa que en el Perú casi que los temas internacionales lo vemos con una distancia y una lejanía, como, no sé, creen que el mundo, lo más importante de lo que ocurre en el exterior es los goles de Messi en Estados Unidos y no se preocupan, no nos preocupamos de esos temas que son tan importantes en los cuales tú te mueves tan bien y nos ayudas a entenderlos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bien, ha sido Francisco Belaunde, internacionalista, a quien le tengo mucho aprecio y que nos ayuda a entender problemas complejos como estos.